valga la pena, digamos, nuestro nuevo encuentro de diálogos ANAFAPIT. En esta ocasión solicitamos el apoyo al bufete de Aguilar y Loera para que nos den una plática para que entendamos mucho mejor las reformas que están habiendo a la ley de precursores y productos químicos esenciales. Como todos ustedes saben, este tipo de situaciones está siendo comandada por la COFEPRIS, aunque hay muchas otras instituciones gubernamentales como la Marina, que también están metidos en este proceso, y está generando una serie de cambios y está generando también una serie de restricciones que debemos de estar todos completamente enterados para asegurar que tenemos todo lo necesario implementado en nuestras empresas para poder cumplir con estos nuevos requerimientos. Así como comentó Flor, voy a repetir, vamos a dejar abierto el chat que pudieran llegar a tener, fueran tan amables de manifestarlas a través del chat, y al final de la plática daremos lectura a ellos. Vamos a tener nosotros la grabación de esta plática también en el portal de ANAFAPIT, y la presentación que muy amablemente el personal del bufete de Aguilar y Loera nos van a presentar, también lo vamos a tener disponible. Pero lo más importante es que el mismo bufete, pues evidentemente está a la orden de cualquier empresa que pudiera requerir alguna asesoría especializada sobre este y otros temas relativos a esto. Sin más preámbulo, me voy a permitir leer el currículum del licenciado Luis Felipe Aguilar Rico. El licenciado Aguilar es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en Derecho Internacional y Comercio Exterior. Cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Columbia. En 1996 funda Aguilar y Loera, donde ha liderado en diversas áreas legales como comercio internacional, investigaciones antidumping y arbitraje de inversión. Reconocido por su experiencia y dedicación, ha sido destacado por publicaciones internacionales líderes y es frecuentemente invitado como orador en su campo de experiencia. Junto con el licenciado Aguilar, lo acompañan la licenciada Fiamma Rizzo. También nos va a dar plática la licenciada Patricia Arretibel y el licenciado Rodrigo Aguilar. Entre los cuatro nos van a hacer favor de llevar a cabo esta presentación, y les reitero, esto está teniendo cada vez más repercusión, por lo tanto, la atención a esta presentación es de vital importancia para todas nuestras empresas. Entonces, licenciados, les agradezco de antemano su apoyo y dejo al auditorio con ustedes. Muchísimas gracias, Marcelo. Y a todo el equipo de la ANAFAPIT, muchas gracias por tenernos nuevamente con ustedes. Flor, Diana, José Manuel, y desde luego también a Sergio Toledo, que nos hizo favor de presentar con ustedes. Muchas gracias, y a todos muy buenas tardes. Nos da mucho gusto de veras poder estar hoy con ustedes platicando este tema tan relevante. Para nosotros en Aguilar y Loera, este tema no es un tema nuevo. Desde nuestra creación hace 27 años, e incluso antes de estar en este despacho, hemos estado siguiendo muy de cerca todos los temas regulatorios, específicamente con la Secretaría de Salud, con la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de la Defensa Nacional, en todo lo que es los temas de control de sustancias restringidas o reguladas. Y en años recientes, desde luego, empezó a tomar relevancia todo este tema de los precursores químicos y también de los productos químicos esenciales. Así es que desde hace muchos años que teníamos temas ahí con la entonces Psicoflafest, que muchos de ustedes se acordarán, y luego ya cuando toma el nombre de COFEPRIS propiamente, este organismo regulador, empieza a tener un mejor control de todo lo que son las operaciones de importación, exportación, comercialización y demás de ciertas sustancias, no solamente en el ámbito farmacéutico, pero también con énfasis en la industria química. Y así las cosas es que desde hace aproximadamente un año y medio
empezó el tema de los precursores químicos a tomar una relevancia muy importante. Y la razón de esto es, como seguramente recordarán, aproximadamente en el mes de febrero o marzo del año pasado, el 2022, es cuando, derivado de diversas reuniones entre los gobiernos de Estados Unidos y México, empiezan a poner en la agenda bilateral el tema de esta droga sintética conocida como fentanilo, y que México era uno de los principales países proveedores de esta droga al mercado de los Estados Unidos. Y obviamente lo que se veía ya como un problema pues inminente para la salud pública en aquel país. Y así es que ante esa presión inusual y repentina por parte del gobierno de Estados Unidos, el año pasado, cuando les decía yo en el primer trimestre, empezamos a ver una creciente preocupación por parte del gobierno mexicano de empezar a tomar mayor acción en contra de las empresas que de una u otra manera, personas físicas desde luego también, pero que de alguna otra manera estaban en la cadena productiva o de distribución de el fentanilo. Y así es que bajo el auspicio de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productores Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y comprimidos, que es el nombre de la ley, es que empezaron a realizar diferentes tipos de procedimientos, investigaciones, pesquisas, verificaciones, y fueron muy puntuales con diversas empresas del sector químico, muchas de ellas muy bien conocidas por todos ustedes. Y así es que uno de los temas que nosotros platicábamos con la gente de COFEPRIS es que en aquel momento parecía que fue un escopetazo y que fue un acto desesperado de la autoridad para reportar a los Estados Unidos que en efecto están tomando medidas drásticas, pero lo que realmente sucedió fue que pagaron justos por pecadores. Entonces, lo más fácil era ir con las empresas establecidas, con las empresas que todo mundo conoce, es decir, no tenía nada de novedoso ir con las empresas legalmente establecidas, perfectamente identificadas, que tienen claramente sus procedimientos y sus permisos en orden. Y así es como empezaron a llevar este tipo de cacería de brujas, y muchas de estas empresas cayeron en un tema de acoso gubernamental terrible, auditorías de todo tipo, congelamiento de cuentas, suspensión de operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto generó un daño muy grave a la operación y a la reputación de muchas empresas que de forma injustificada y por un tema también incluso de desconocimiento de la industria y de los procesos productivos de la industria química, muchas de estas empresas fueron sujetas a multas, a procedimientos y sanciones pues bastante graves y excesivas sin duda, que no obstante siempre hay omisiones o pequeñas faltas en el control de ciertos documentos o registros, que es normal, que son temas subsanables, pero que eso desde luego no era el foco de lo que realmente debería preocuparle a la autoridad para perseguir y para sancionar a las empresas o personas que son las que realmente están comercializando o produciendo los precursores o los químicos esenciales, que son los que van a parar en las drogas sintéticas. Entonces, con este contexto, a partir del 3 de mayo de este año, se reforma la ley que les refería, y ahí es donde vienen una serie de disposiciones nuevas. Decimos que se le dotó de no solo dientes, diríamos una dentadura de tiburón terrible, en el sentido de que ahora sí vienen sanciones muy graves, excesivas desde un punto de vista, si se enfoca de forma incorrecta, que eso es el temor que nos da. Es decir, si la ley está hecha para que realmente se aplique y se persiga y se sancione a quienes infringen la ley, desde luego bienvenido, y eso es el marco jurídico, el marco
de derecho que todos queremos y buscamos que se persiga y se aplique. Pero si esa ley solamente está hecha para aplicarla a los que son las empresas conocidas y los que realmente están haciendo para su trabajo y su negocio de una forma decente, entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y desde luego, aquí la preocupación que nos externaron cuando nos invitaron a hacer esta plática era, oigan, nos interesa conocer, hay mucha preocupación sin duda de todos los agremiados y amigos de la ANAFAPIT, nos interesa mucho entender cuáles son nuestros riesgos, dónde estamos parados, dónde nos tenemos que cuidar, qué es lo que viene y demás. Entonces, para ya no dar más introducción a este tema que creo que todo mundo conoce muy bien, mis colegas y yo vamos a platicarles el día de hoy de estos detalles que consideramos que es muy importante entender qué es un precursor, cuáles son los productos químicos esenciales y desde luego cuáles son las actividades reguladas con las que tenemos que tener mucho cuidado. Y desde luego cuáles son las recomendaciones que les hacemos para que en caso de tener una verificación, en tanto se publica un reglamento que se está esperando se lleve, pero en tanto ese reglamento se publica, pues que estemos todos al menos perfectamente bien informados de qué es lo que está, qué es lo que viene, qué es lo que deben de tener ustedes en cuenta en la operación diaria y desde luego cuáles son los focos rojos que todos debemos tener en cuenta, no ser sorprendidos o en algún momento tener una contingencia jurídica grave. Si me lo permiten, le paso el micrófono a Rodrigo Aguilar para que nos pueda explicar los siguientes puntos. Claro, muchas gracias, Luis. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco ya de la carnita de la reforma, cómo quedó ahorita, pues el resultado de la reforma, cómo quedó la ley. Y el primer punto que nos gustaría tocar es el tema de la coordinación interinstitucional. Como bien sabemos, ya habían ciertas autoridades facultadas para vigilar el correcto funcionamiento de esta ley, pero a partir de esta reforma se agregan pues algunas otras, como es la Marina, la UIF, el SAT, aduanas con la NAM y bueno, la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, estas dependencias se unen a ciertas otras que ya estaban encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley, como son salud, específicamente a través de COFEPRIS, Semarnat, como decía Luis, Sedena, entre otras, ¿no? Entonces, bueno, se hace un espectro un poco más grande de las autoridades encargadas. Por otra parte, COFEPRIS pasa a ser pasa a tomar el lugar que tenía antes de la reforma del Consejo de Salubridad General, y todas las atribuciones que tenía el Consejo, o prácticamente todas, son absorbidas por la COFEPRIS. Entonces, digamos que la COFEPRIS para muchos de los temas va a ser la punta de lanza o la cabeza de esta coordinación interinstitucional, si bien muchas de las decisiones van a ser comentadas entre todas las dependencias. COFEPRIS en muchas ocasiones será el encargado o la encargada de comunicar estas decisiones. Por poner un ejemplo, el tema de la aplicación concreta de las sustancias reguladas, en específico los precursores y los productos químicos esenciales. Las sustancias a las que le aplica esta ley están contenidas en un acuerdo que por supuesto también podemos hacérselos llegar, en donde vienen las cantidades mínimas y máximas de cada una de estas sustancias a partir de las cuales les aplica esta ley. Realmente son cantidades bajas en algunos casos, pero bueno, este punto lo comentaremos más adelante, pero COFEPRIS es el órgano encargado de publicar en caso de que se incluya una nueva sustancia, en caso de que se modifiquen las cantidades. Todo esto será realizado a través de la COFEPRIS, obviamente previa discusión con el resto de estas autoridades. Entonces, esta coordinación interinstitucional, va a conformar una base de datos como para tener una regulación conjunta
y de esta manera poder pues tener mucho más control de este tipo de operaciones. ¿Podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor? Bueno, aquí quisimos reflejar un poco cuáles son las actividades reguladas. Puntualmente son estas que vienen en los cuadritos. Es producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transporte, almacenaje y distribución. Hay algunas que vale la pena comentar sus diferencias, por ejemplo, producción y preparación. La producción es la elaboración en sí de la sustancia regulada y la preparación es utilizar esta sustancia regulada para, o a través de algún proceso químico, generar un nuevo producto. Este nuevo producto puede ser otra sustancia regulada o puede ser una sustancia que no esté regulada, ¿no? Igualmente, la diferencia entre enajenación e importación, perdón, enajenación y exportación, la enajenación es nacional y la exportación se refiere a la venta al extranjero. Y la adquisición es compra nacional y la importación es compra del extranjero. Aquí incluimos un pequeño diagrama que creo que se nos movió un poquito, pero bueno, era como para ejemplificar un poquito en qué momento se actualizaban cada una de las actividades reguladas. Un poquito la idea de este diagrama era, al principio, ejemplificar la compra, el momento de la adquisición o de la importación del producto, en donde en ese momento se debe de reportar específicamente esa actividad. En este caso, digamos que es una compra nacional, se debería de reportar la adquisición. Posteriormente, de ahí el producto pasa al transporte y ahí la obligación pasaría a ser del transportista, quien debe de reportar precisamente cantidad, toda la información referente a la factura, etcétera. Y finalmente, en cuanto el producto llega a la planta o al almacén, ahí nuevamente la empresa dueña de la planta o del almacén deberá de reportar el almacenaje, recibiendo la sustancia que compró, bueno, que adquirió, ya sea nacional o internacional, ¿no? Y si dentro de la planta se elabora algún tipo de proceso, pues ya sería cosa de, en dado caso, reportar la actividad de preparación, ¿no? Bueno, es un ejemplo y para tratar de ejemplificar un poquito cómo se dan todas estas actividades. ¿Podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor? Ok, gracias. Ahora vamos a platicar un poco del famoso SISUS, el Sistema Integral de Sustancias, que bueno, es la plataforma que ahorita en este momento está desarrollando COFEPRIS, es regulada por COFEPRIS, pero bueno, se encuentra en este momento en desarrollo y si bien evidentemente tiene un fin de facilitación o hacer una transición de la presentación física o presencial al tema electrónico, pues también es obvio que tiene un trasfondo de mucho control o para facilitar el control de la autoridad, ¿no? Como bien sabemos, el detalle más importante de este SISUS es el tema de los registros que se deberán estar subiendo a esta plataforma, ¿no? Entonces, este sistema va a tener, digamos que varios módulos, uno de ellos, y a partir del cual se guiarán un poco los demás, es el tema de los registros. Las empresas cuyas actividades estén reguladas por el producto específico que manejen, deben tener un registro bastante puntual que deberán de estar vaciando o incluyendo en este sistema con menos de 24 horas, o más bien con un máximo de 24 horas después de haber realizado la actividad regulada, se debe subir el reporte al SISUS. Sabemos que evidentemente este es un tema bastante complicado en la práctica y es algo que también vamos a abordar un poco más adelante. Pero bueno, pasando al tema del registro en el SISUS. Ahorita la COFEPRIS ya ha emitido 3 convocatorias para el registro. Lo que hace la COFEPRIS es, bueno, la primera convocatoria simplemente notificó a las empresas que ellos tenían conocimiento que
que estaban afectados por esta regulación o involucrados en esta regulación. Y posteriormente publicó la segunda y la tercera diciendo, quien tenga conocimiento que esta regulación le es aplicable, por favor acérquense con nosotros para que les demos una cita y puedan hacer el registro. Entonces, como bien les decía, se acaba de publicar la tercera convocatoria, en donde ya vienen horarios específicos y fechas para las citas a las empresas que se han ido acercando, y evidentemente la autoridad nos ha comentado que se contempla una cuarta. Pero bueno, al momento de realizar esta cita, este acercamiento y que se te dé un horario, lo que se hace es dar de alta el establecimiento o los establecimientos en donde se van a estar llevando a cabo estas actividades y dar de alta dos perfiles muy importantes, el del representante legal y el del responsable sanitario. El del representante legal, la importancia que tiene es que a través de este perfil se va a hacer la presentación de los informes anuales, que ahorita más adelante vamos a comentar qué son estos informes, y el del responsable sanitario, que a través de este perfil de responsable sanitario se realizará la carga al sistema de los registros puntuales, ¿no? Entonces, evidentemente hay un documento que también sin ningún problema les podemos compartir respecto a los requisitos documentales para hacer el registro, tanto del representante legal como del responsable sanitario. Pero bueno, en términos generales el registro se hace a través de la FIEL y a través de la FIEL del representante y del responsable sanitario es como se accede a sus perfiles, ¿no? Bueno, por último, el funcionamiento específico del CISUS va a venir determinado en el reglamento. El reglamento, como bien comentaba Luis, teóricamente debería de ser publicado antes de noviembre. Pero bueno, estaremos obviamente al pendiente también para ver la regulación específica del CISUS que contenga el reglamento. Si quieren, podemos ir a la próxima lámina, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahora entramos al tema de los registros que les comentaba que deben subirse al CISUS. Estos registros son sobre cada actividad y obviamente por sustancia que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, realmente el tema más importante es que cada actividad debe reflejarse en el CISUS. Se tienen 24 horas para registrar cada actividad regulada, ¿no? Entonces, realmente estos registros se piden que se cumplan con ciertos requisitos, como es obviamente documentos de identidad con proveedores o clientes, el tema de la factura, que incluye varios puntos específicos, descripción del volumen, del origen, el tema del pago, órdenes de producción, si se tienen órdenes de recibo en el almacén, de salida del almacén, todo este tipo de cosas es lo que pide el registro. Y también, complementando este tema del registro, se debe recabar cierta información de las personas con quienes se lleven a cabo estas actividades. En este caso serían clientes o proveedores, y la autoridad pide que se conserven autorizaciones, aviso de funcionamiento de los establecimientos, actas constitutivas. Lo que es muy importante y que se agregó es la información de los socios de las personas morales con las que se llevan a cabo actividades. Y bueno, esta información se debe conservar por 5 años a partir de que se realice esta actividad. Y en caso de que sea una persona extranjera, una persona moral extranjera, se debe proceder a la apostilla o legalización y a la traducción de estos documentos, ¿no? Entonces, tanto la información documental de los clientes como la información propia de las actividades realizadas es lo que va a integrar los registros y lo que se va a tener que subir al CISUS. ¿Podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor?
Rodrigo, perdón que te interrumpa para ir agilizando un poquito y no retrasarnos más. También esto ver cómo se ha ido integrando también con, por ejemplo, con la información financiera, ¿no? Que es lo que hemos platicado, cómo mucha de esta información también la empiezan a unir con esto que Rodrigo explicaba de la interrelación con otras dependencias, específicamente con la unidad de inteligencia financiera, esto de los UBOs o del Ultimate Beneficiary Owner, ¿no? Que es este reporte que tienen que las empresas revelar a las autoridades quién es el último beneficiario, los accionistas, no solamente incluso los accionistas, sino en las instancias hasta del último nivel de control. Entonces, es un tema muy importante que también comenta Rodrigo. No sé si pasamos ya al tema de las verificaciones, Fiamma. O Rodrigo, ¿había otro tema que quieras comentar para cerrar? Sí, simplemente rápido, el tema de los informes anuales es prácticamente un resumen de lo que se reporta en el año inmediato anterior en los registros, y bueno, se tienen que presentar para los transportistas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Marina, y todas las demás personas que estén involucradas con esta regulación es con la COFEPRIS, y se deben de presentar en los primeros 60 días naturales del año. Gracias, Rodrigo. Pues, Fiamma, si nos puedes platicar un poquito de todos los procesos de verificación, es decir, ya todo el mundo teórico, cómo se refleja en el día a día en las verificaciones, y que esto sí ya no es un tema teórico, es el tema que pues a muchos nos ha tocado vivir y sufrir, a muchas empresas sufrir de cerca, ¿no? Cómo se ha ejecutado, implementado, ejecutar todas estas disposiciones. Sí, claro, Luis, gracias. Buenas tardes. También por obviedad de tiempo y para dar tiempo a que todos puedan también hacer preguntas, voy a hacer el tema lo más ágil posible. Desde luego, no quiere decir que no haya oportunidad de que en preguntas seamos un poquito más específicos, pero justo lo que quiero llevarlos un poco es la experiencia de la verificación. En realidad, COFEPRIS realiza dos tipos de verificaciones documentales y verificaciones que se llaman visitas en planta. Las que son mucho más extensas y podríamos decir un poco agresivas con las empresas son las visitas en planta, porque se meten hasta la cocina. Lo que revisa, realmente el objeto de las verificaciones de COFEPRIS es ver la información que estaba mencionando Rodrigo hace un momento. El informe anual, que lo tenemos desde hace años, pero ahora con la reforma a la ley, obligándonos, digamos, a llevar los registros en CISUS, va a ser un detonante de muchísimas verificaciones, sobre todo documentales. Normalmente las visitas de verificación empezaban en los meses de marzo y abril, que era cuando COFEPRIS empezaba a repartir verificaciones a diestra y siniestra, porque son los meses en los que empiezan a recibir o no recibir los informes anuales. El detonante para recibir una visita es o no presentar el informe anual o presentarlo de forma extemporánea. Por eso es muy importante que los informes se presenten en la fecha necesaria, que son los 60 días después del año que se está reportando. Lo que sucede normalmente en las visitas de verificación sanitaria es que llega el verificador, no hay un citatorio previo, en ese momento se le tiene que dar acceso en planta y en ese momento empieza la verificación. Se levanta un acta y ahí mismo se califica el resultado de la verificación. Por eso, la preparación previa a las verificaciones es de súper vital importancia. Las verificaciones las dividen en 3 secciones. Primero llevan un control administrativo, que es verificar la documentación legal de la empresa, que se tenga acta constitutiva, licencia sanitaria, que la licencia sanitaria o el aviso estén a la vista y a la entrada de la empresa. En fin, muchos documentos, insisto, como decía Rodrigo y Luis hace rato, cualquier dato que necesiten en cuanto a eso, especificidad, lo mandamos con todo gusto. Pero entonces es muy importante que ustedes vayan revisando que toda su documentación está en planta y lista para poderla presentar al verificador. Verifican que se tengan los PNOs, los procedimientos normalizados de operación. Toda la información del informe anual debe coincidir con las bitácoras o los reportes diarios que llevan ustedes. Eso es de vital importancia. Debe sumar lo que debe sumar, no debe sobrar lo que no debe sobrar. Ese es el objetivo de la ley. Por eso es que las verificaciones son tan exhaustivas. Algo que le pone mucho énfasis durante las verificaciones es si los establecimientos conservan información de las personas con las que llevan a cabo las actividades reguladas.
de los transportistas, de los clientes, de los proveedores. Se pide información. Ya todos creo que estamos familiarizados con ese tipo de información, algo de lo que mencionó también Rodrigo, pero se debe conservar información durante 5 años de estas personas con las que se interactúa. Te piden desde su acta constitutiva el aviso de funcionamiento de esas personas, el poder de la persona, del representante legal, y cuando se trata con empresas extranjeras, se solicita que la documentación que se tenga de ellos esté apostillada, esté traducida por perito y se conserve en local. Hago mucho énfasis sobre esto porque la mayoría de las empresas es justo la parte en la que falla un poquito el control de reportes. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, y después, perdón, de la parte corporativa, hablan sobre la operación del establecimiento, es decir, que si se cuentan con layouts, es decir, los diagramas de proceso que involucra cada actividad que lleva a cabo la empresa, y si se tienen planos arquitectónicos de la planta. Se da un recorrido por la planta, toman fotos, dónde están las sustancias que están reguladas, qué tipo de almacenamiento se tiene y qué medidas de seguridad. Las visitas, en el acta que se levanta el mismo día, o si es muy extenso puede levantarse el día siguiente, se da una calificación de cumplimiento en una base numérica. Se da una tabla y se indica por cada obligación, por ejemplo, 2, si se cumplió totalmente con el requisito, tiene acta constitutiva, un 2. Si se cumple parcialmente, se asigna una calificación de 1, es decir, tiene facturas, pero las facturas no tienen el número, se pone 1. Si no se cumple, Javier, es un mail nada más. Si no se tiene el cumplimiento en su totalidad, se asigna un 0, y si no aplica, no aplica. El punto clave de todo esto es, al final, a criterio del verificador y en la consulta que el verificador hace con la dirección ejecutiva de COFEPRIS, ese mismo día, dependiendo del incumplimiento o de las anomalías que se han encontrado, se aplican medidas de seguridad. Esas medidas de seguridad pueden consistir en aseguramiento preventivo de los materiales e incluso la suspensión parcial o total de actividades. Se concede, ya que se levanta el acta, se conceden 5 días para que se conteste el acta, se trate de desvirtuar las anomalías, se presentan escritos, se presentan informes, se hace todo lo posible por quitar evidentemente cualquier anomalía. COFEPRIS da oportunidad de presentar información en varias ocasiones, eso debemos decirlo. Sí están abiertos a que se trate de recuperar el uso de los materiales que han sido asegurados después de algunos meses, porque sí pueden pasar en el mejor de los casos unos 4 meses para que quiten aseguramientos. Sí, desde luego se cumple con todo lo que se debe cumplir, y eventualmente yo diría que en el transcurso de unos 8 o 9 meses se emite la resolución final. La resolución final normalmente se imponen multas. Hay ciertas obligaciones con las que no se pueden arreglar. Por ejemplo, si se presentaron extemporáneamente los informes anuales, la multa por presentarlos extemporáneo se va a dar. Sin embargo, lo que hay que tener mucho cuidado es de no tener algún tipo de reincidencia en las anomalías que normalmente puede encontrar COFEPRIS. Entonces, sobre esto, Patricia va a hablar un poquito más adelante en detalle pero lo que quería dar es el panorama general de lo que sucede con las verificaciones. Las verificaciones documentales, perdón, porque decía hay visita en planta y documentales, son evidentemente mucho más sencillas. No hay visita en planta y son focales. Dime, ¿por qué no cuadra esta parte de tu informe? ¿O por qué presentaste en forma extemporánea? Son más movidas. Ahora con la reforma y la inclusión de SISUS, la detonación de las verificaciones documentales desde luego va a ser muchísimo mayor. Y solo para que estén todos en el mismo canal y sepan, COFEPRIS se encarga de verificar específicamente a aquellos que preparan o que enajenen o que importen los precursores químicos o los productos químicos esenciales. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes y Marina solo verifican a los transportistas. Evidentemente, si es aéreo o terrestre es Comunicaciones y Transportes, y si es marítimo es Marina. Y la Secretaría de Economía únicamente verifica a aquellos que producen o que importan o que almacenan las máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos. Entonces, si se ubican en alguno de esos supuestos, recibirán verificaciones por parte de alguna autoridad, pero no pueden los 3 verificarlos si no tienen la actividad específica a la que van. Las 3 autoridades reciben reportes anuales, entonces las 3
pueden llevar a cabo verificaciones por reportes anuales. Transportistas van a entrar en CISUS. Los fabricadores de máquinas para cápsulas tienen que entrar a CISUS y evidentemente quien tiene el manejo de precursores y productos químicos entran en CISUS. Perdón, sé que a lo mejor fue un poco acelerado, pero creo que es importante dar paso a sanciones que va a dar Patricia y a las preguntas de toda la gente de Anafapit. Claro, así es, Fiamma. Muchas gracias. Muy importante toda esa parte y que también podremos abundar un poquito más en la parte de preguntas y respuestas, pero esta parte de cómo se llevan a cabo las verificaciones, sin duda consideramos que es un tema muy importante para todos ustedes, porque todos desafortunadamente estamos expuestos a este tipo de verificaciones, visitas o requerimientos por parte de la autoridad. Así es que más vale estar prevenidos y esa será parte de las recomendaciones que al final les haremos después de las preguntas y respuestas. Y Patti, por favor, si puedes continuar tú entonces ya con la última etapa de la presentación, que es la parte de las sanciones y los delitos, que son lo que se prevé ahora con la reforma de este año, y que es lo que decíamos que son los dientes que se le incluyeron, la parte que genera mucha preocupación, desde luego también por la cuestión penal. Claro que sí. Buenas tardes otra vez a todos. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Fiamma y Rodri. Bueno, como bien señalas, yo hablaré de esta última parte que está relacionada con las sanciones. Bueno, o mejor dicho, bueno, con las modificaciones o adiciones que se hicieron a la ley, porque es verdad que todo el capítulo de sanciones que refería a multas fue modificado casi en su totalidad y se creó un nuevo capítulo, el 7º, que se refiere ahora a delitos. ¿Esto por qué? Como bien lo mencionaron al principio Luis, esta reforma buscó regular de manera aún más estricta todas estas actividades asociadas con precursores químicos y los productos químicos esenciales, y por lo tanto las sanciones ahora están reguladas con mayor severidad, todo lo que tenga que ver con el incumplimiento o el uso indebido de estas. La modificación básicamente lo que hace es incrementar los montos en UMAS de las sanciones y, muy importante, tipifica como delito el desvío de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas e incluso la posesión y algunas otras situaciones que más adelante comentaré. Bueno, las sanciones se dividen en dos tipos, como lo podemos ver, en multas y delitos. Comenzaré por las multas para seguir el orden de la diapositiva que están viendo en este momento. Las multas las separa la ley en dos categorías. Una, las multas que oscilan entre los 1,000 a las 3,000 UMAS y las multas que van de 3,000 a 5,000 UMAS. Es importante mencionar que antes de esta reforma, las multas oscilaban entre los 500 y los 3,000 UMAS. Entonces, básicamente se duplicaron las sanciones. Las sanciones que van de 1,000 a 3,000 UMAS oscilan en pesos mexicanos entre los 27,000 y los 80,000 pesos. Y estas multas básicamente están relacionadas con todo lo que comentaban mis compañeros Fiamma y Rodrigo respecto a la no presentación o la presentación extemporánea del informe anual, tanto el que se presenta ante la Secretaría de Salud mediante COFEPRIS o el que se presenta en la Secretaría de Economía, o bien que no se presente en los formatos oficiales. También están relacionadas con el aviso que tienen que dar las empresas que realicen el transporte a los 30 días y el informe anual de cantidad y volumen transportado que se tiene que dar a la Secretaría de Comunicaciones y a la Secretaría de Marina. Y también relacionado con las empresas que importen o exporten y no informen en el CISUS toda la información relacionada con la autorización o permiso correspondiente o la licencia sanitaria. El segundo rubro, como lo mencioné, son las multas que van de 3,000 a 5,000 UMAS. Esto oscila entre los 80,000 y los 139,000 pesos aproximadamente. Y en este caso las multas, estas multas están relacionadas con que no se haga el registro ante CISUS de la actividad regulada dentro de las 24 horas que ya mencionaron, o no se recabe o se tenga copia de la documentación de las empresas con las que se realizan actividades reguladas,
y no se reporten en CISUS. Y algo muy importante es que no se comunique a COFEPRIS alguna circunstancia específica como volúmenes extraordinarios, como mermas inusuales o que haya métodos de pago o entregas inusuales. Finalmente, en esta categoría, cabe señalar que hay una multa que no se hace mucha referencia en los medios, pero bueno, señala la ley que se le impondrá una multa a las empresas que realicen alguna actividad regulada y que ésta no se encuentre en el objeto social de la empresa. Por lo que, bueno, es muy importante que si saben si su empresa realiza cualquiera de estas actividades, estas estén reflejadas correctamente en la documentación corporativa de la empresa. De lo contrario, se podrá imponer una multa equivalente al 10% de los ingresos obtenidos por dichas actividades. Además, obviamente, de las responsabilidades civiles, penales o fiscales que pudieran resultar. En este sentido, también es importante que sepan que las multas se imponen sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Respecto ahora la parte derecha de la diapositiva, entrando a la nueva sección de los delitos, como ya lo mencioné, esta ley tipifica como delito algunas actividades. Entre las más relevantes están desviar o hacer uso de los precursores químicos o químicos esenciales para producir drogas sintéticas, tener en posesión sin autorización estos precursores químicos o productos químicos esenciales, que se utilizan sociedades para simular operaciones que estén relacionadas con estos, se falsifican autorizaciones o documentación para importar o exportar, se importe o se exporte o se transporte por mensajería, se haga uso indebido de la información del CISUS sin la autorización correspondiente, y además de esta pena de prisión que se puede imponer, que van desde los 4 años hasta los 15 años, dependiendo la actividad, bueno, la circunstancia que se encuadre. Además, se puede combinar con alguna multa, que puede ir desde los 1,000 hasta los 10,000 UMAS, es decir, como hasta los 280,000 pesos, y como ya lo mencioné, el 10% total de los ingresos. Cabe señalar que la ley en algunos preceptos no señala si se habla de ingresos que resulten de la actividad como tal o ingresos anuales de la empresa. Esta ley también contempla responsabilidades para los funcionarios públicos. Si el desvío o uso de sustancias de manera indebida, la falsificación o la información mal utilizada por el CISUS, se aumentará la pena en 2/3 partes y además, bueno, se puede destituir al funcionario y se le inhabilitará de 5 a 10 años. La ley también es muy clara en señalar que además de estas multas y delitos, se pueden aplicar en conjunto con otras penas en otras regulaciones, como lo son el Código Penal o la Ley General de Salud. Por ejemplo, habla de poder decretar un decomiso conforme al Código Penal de cualquier instrumento o cualquier, que tenga que ver con el delito, ¿no? Para terminar y no alargar un poco más el tiempo, me gustaría comentar algunos detalles importantes a destacar, que uno de ellos ya lo mencioné, seguramente serán cubiertos en el reglamento que se va a publicar próximamente, pero bueno, no se establece en el caso de las personas morales, las empresas, quién será considerado como el responsable. En el capítulo de delitos se contemplan multas por los que podrían sumarse las contempladas ya en el capítulo de sanciones, y como lo mencioné anteriormente, las multas son muy elevadas y algunas contemplando incluso el 10%, y en algunos casos no se determina si son anuales o ingresos obtenidos por la actividad ilícita. Y bueno, en cuanto a tema de sanciones, esta sería la única información. Muchas gracias, Pati. Pues bien, me gustaría más comentarles ya para cerrar esta fase de la presentación, un dato relevante que el día de hoy fue una conferencia de prensa después de la reunión bilateral que sostuvo el secretario Blinken en los Estados Unidos, el secretario de Estado, con la secretaria o con la canciller mexicana
la canciller Bárcena. Y sobre esto fue, además de la agenda bilateral que se abordó, el primer punto del reporte fue el tema del fentanilo. Las diversas órdenes que se han emitido por parte de la Casa Blanca a todas las dependencias del gobierno estadounidense sobre los acuerdos alcanzados también con otros países. De hecho, México, Canadá y Estados Unidos ya crearon un comité trilateral del fentanilo y de las demás drogas sintéticas como la quilacina. Y entonces lo que esto claramente señala es que el reglamento que está en puerta en México y que hoy todavía es como que un suspenso y un poco desconocido para todos los que estamos involucrados en esto, ¿por dónde va a ir? Lo que no queda duda es que va a venir una regulación muy severa, todavía con mayor énfasis, y así es que debemos estar muy pendientes ante lo que ya es inminente, insisto, no solo por esta ley o esta reforma que ya entró en vigor, que ya se está aplicando en México, del decreto o el reglamento que esperamos se publique pronto, sino también lo que a nivel internacional México con sus socios de Norteamérica ya están siendo acuerdos trilaterales, insisto. Pues Marcelo, Flor, no sé si quieran que pasemos específicamente algunas de las preguntas. Muchas gracias a todos por todas las preguntas que han puesto en el chat. Creo que algunas ya se desahogaron en el curso de la presentación, pero Flor, tú nos dirás, o Marcelo, Jesús, cómo quieren que las vayamos desahogando, y con mucho gusto podemos tomar varias de esas preguntas y contestarlas. Emeterio, aquí me ayudas, por favor, porque creo que pregunta con un poco de aportación tuya nos puede sumar mucho. Hola, Flor, muchas gracias. Muy buenas tardes y gracias al despacho por sus atinadas recomendaciones y antecedentes también. En el chat viene una serie de preguntas relacionadas con durante su exposición. Yo promovería que se puedan contestar estas preguntas, que son nuevas, algunas son nuevas de nuestros asociados, otras ya también tienen una idea general de preguntas que recabamos a lo largo de estas semanas con este tema. Entonces, promovería que podamos contestar las preguntas que están en el chat. Claro. Muchas de ellas fueron conforme al tema que abordaron y que algunas ya se contestaron incluso. Por favor. Claro que sí. Con mucho gusto, Emeterio. De lo que estuve leyendo, y también salvo lo que digan mis colegas, creo que lo que genera mucha inquietud es, bueno, ¿en dónde caigo y en dónde no caigo? ¿Dónde sí estoy regulado? ¿Dónde no? ¿Cuál es mi nivel de riesgo en función de las actividades que yo realizo? Entonces, aquí creo que Rodrigo o Fiamma, no sé si quieran ustedes desahogar esta pregunta. Sí, claro. Muchas gracias, Luis. Bueno, precisamente este tema es muy importante irnos un pasito para atrás en el sentido de los acuerdos publicados con las sustancias reguladas. Vi por ahí que va muy de la mano con este tema, que alguien preguntaba la fecha de los acuerdos. Ahorita, mira, aquí está. Sí, los acuerdos es precisamente el del 23 de abril de 1998 y la modificación que se hizo el 24 de diciembre de 2018. Ahí vienen cuáles son los precursores químicos. Los precursores químicos se regula cualquier cantidad, esos están regulados, digamos, de cajón. Y los productos químicos esenciales vienen las cantidades mínimas y máximas. En cuanto a los mínimos y máximos establecidos, el acuerdo no establece si son por operación o si son por mes, al año, pero el criterio que nosotros hemos recibido de la autoridad, sobre todo en las visitas, es que son límites anuales. Entonces, precisamente en las visitas, cuando una de los puntos a llenar en el acta de verificación es si el verificado supera los máximos establecidos por los acuerdos. Entonces, estos dos puntos son muy importantes. Primero, determinar específicamente las sustancias y si estas sustancias están reguladas en el acuerdo, y después ir directamente a los máximos. No sé, Fiamma, si quieres agregar algo más. Gracias, Rodrigo. Sí. Muy importante, perdón, Fiamma, si puedes aclarar también un poquito de las actividades reguladas, ¿no? Que no importa si haces
una parte de todo el proceso o si está solamente temporalmente, que creo que había otra pregunta muy interesante al respecto de la temporalidad. Si yo solamente estoy almacenando por un día la sustancia, ¿no? Entonces creo que es muy importante que lo comentes, por favor. Sí, justo, a eso iba yo, perdón. Rodrigo, ese era justo lo que decía alguien de tener un stock, que no lo compras, no lo produces, no lo vendes, pero lo tienes en planta. Esto es almacenamiento, es una actividad regulada. Desde luego, si la cantidad que se tiene en stock llega a los máximos que refería Rodrigo. Por ejemplo, acetona, como me parece que es uno de los productos que es bastante usados por ustedes en Anafapit, tiene un límite máximo que será regulado. 500 kilos en venta doméstica y 1.500 kilos en importación y exportación. Si ustedes en un año no compran, no almacenan, no venden, no producen más de 500 kilos, esta ley no les aplica. Por el contrario, si lo hacen, aunque sea por un día o por una hora, en esa cantidad en el año, están regulados. No sé si justo esa era la parte que comentabas, Luis, y de la pregunta que nos preguntaban por aquí sobre tener stock, si son propiedad de un proveedor, no importa, quien almacena está regulado. Así. Es una actividad regulada y sí podría reglamentarse para no tener la obligación en el registro en CISUS. Hoy en día está reglamentado a que sí se debe tener el registro en CISUS. Y aquí también volvemos a otra pregunta que hace Javier Medina. La diferencia entre distribución y enajenación, como también platicábamos, ¿no? Si puede configurarse que una empresa o una persona caiga en varias de las actividades reguladas. La respuesta es que sí, pero es decir, distribución, enajenación como tal. Rodrigo, si quieres abundar también un poco más sobre eso. Sí, claro, gracias, Luis. Justo como dices, creo que hay unas que van muy de la mano, muy de la mano. Entonces, en este caso, distribución, pues es todo el tema comercialización, que obviamente puede implicar enajenación, pero bueno, son este tipo de actividades que van completamente o en ciertos casos van muy de la mano y que pueden generar que reportes ambas o que reportes obviamente solo una de ellas, depende de la actividad específica o de la operación específica que realice cada empresa, ¿no? Creo que también podría ayudar, Luis, solo el objetivo de la ley y de COFEPRIS es la rastreabilidad del producto. Si ellos saben que entró producto a México importado, esa cantidad tiene que acabar en algún lado. Y entonces quiero saber quién la transportó, en dónde la entregaron, quién la almacenó, quién la usó para producir y dónde acabó vendido. Por eso es que es tan importante que las cantidades cuadren, no tanto de uno con otro. Si el transportista lo hace mal, es su problema. Pero nosotros debemos tener la documentación correcta del transportista que refleje la cantidad que le dimos a transportar y que eso vamos a reportar en nuestra bitácora y en nuestro informe anual. No sé si eso ayuda un poco también para decir por qué cada actividad regulada debe ser observada con detalle. Claro, y eso que mencionas, qué importante, ¿no? También lo que nos tocó padecer en cuanto al criterio del verificador, que este verificador, históricamente ya, no sé, 20 años trabajando como verificador de COFEPRIS, pero él siempre había verificado a empresas de la industria farmacéutica. Entonces, cuando a nuestro cliente llegó y detectó como así el descubrimiento maravilloso que había un faltante o una discrepancia, ¿por qué no había faltante? Había una discrepancia de 3 kilos. Entonces, él pensaba que ya con eso había detectado el santo grial, ¿no? Ya había detectado por dónde era la fuga que tanto le habían dicho sus jefes que tenía que encontrar. Y ahí en realidad no entendía que en un proceso de producción de la industria química, pues 3 kilos en realidad era insignificante. Si eso lo trasladaba a la industria farmacéutica, pues bueno, obviamente 3 kilos de un ingrediente activo podría ser una cantidad monstruosa. Pero en fin, ese tipo creo que también muy importante comentarlo como bien señalaba Fiamma. Luis, perdón, si claro. me permites añadir un tema importante en relación a lo que comentas, es precisamente el tema de las mermas, que también he visto que lo han preguntado en el chat. El tema de la merma sí estaba contemplado por el reglamento anterior, seguramente va a estar contemplado en el nuevo reglamento,
Y esto es evidentemente para reflejar estas diferencias que comenta Luis, o producto que se pierde en la propia reacción química del proceso, en la transportación, etcétera. Entonces creo que eso también es importante, y también contempla la ley el concepto de rendimiento teórico, que va muy de la mano con este tema de las mermas. Entonces, para el tema de las mermas va a ser muy importante ver cómo lo reflejan en el nuevo reglamento, pero es prácticamente, bueno, consideramos que es muy seguro que lo contemplan en el reglamento. Y que lo van a reportar, perdón, en CISUS. Es decir, CISUS contempla o debería contemplar un rubro de mermas. Desde luego, si hay algún uso o pérdida extraordinaria de producto, se debe reportar en CISUS, justo para que cada vez que tengamos alguna verificación o algún cuestionamiento por parte de la autoridad, todo sea explicable. Sí, así es, muchas gracias. Nos han pedido también que compartamos a diferentes correos el listado de sustancias. Esos listados de hecho están ya en la página de ANAFAPIT, pero con mucho gusto se los podemos enviar directamente a los correos que nos presentan, o se los enviamos a Flor, Marcelo, quienes ustedes nos indiquen, y ustedes los transmiten. También hay otras preguntas ahí acerca del transporte y el registro de los transportistas. No sé, Patti, ¿quieres tú comentar al respecto? No, creo que estás en mute. Sí. Sí. Perdón, es que tuve un acceso de tos. Si me puede apoyar Fiam o Rodri. Sí, Claro, claro. por supuesto. Sí, claro. Si quieres, bueno, si quieres, abarco un poquito el tema, Fiam. Si algo se me está yendo, pues con mucho gusto me complementas. Claro. Bueno, el tema de los registros que se deben llevar ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Marina, depende del tema, primero depende del tipo de transporte, si es bueno, marítimo terrestre principalmente, que es como normalmente se transportan este tipo de sustancias. Obviamente, si es marítimo será ante la Secretaría de Marina, si es terrestre es Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Entonces, algo que es importante y que por cuestiones de tiempo tuvimos que pasar muy rápido en la presentación es que ante Secretaría de Comunicaciones y Transportes se debe dar un aviso 30 días después del primer transporte que se realice. Ese es, digamos, el primer aviso que se realiza, 30 días después de la primera actividad. Y posteriormente se deberá también hacer el informe anual de todas las transportaciones del año inmediato anterior, obviamente llevando también el registro. Los transportistas también están obligados a cumplir con el tema de los registros. Simplemente la autoridad que evalúa esos informes y esos registros es una autoridad diferente, pero la obligación sigue estando ahí. No sé, Fiam, si quieres comentar algo. No, perfecto, Ro. De hecho, tal vez, creo que vi por ahí una pregunta en relación a la información que presenta un transportista. Entonces, en facturas. Alguien nos decía, oye, el transportista no me va a facturar el valor del material, me factura el servicio de transporte. Completamente de acuerdo. Sin embargo, la factura del transportista debe tener una descripción muy detallada del material que está transportando, especificar si se trata de un precursor o de un producto químico esencial, poner el volumen que está transportando. Independientemente de que su precio evidentemente no va a ser por el producto, tiene que dar un match la factura del transportista con el servicio que yo le estoy solicitando. Entonces, sí es importante que los transportistas presenten toda esa documentación. Y bueno, si haga solamente agregar que además de la Secretaría de Comunicaciones, obviamente dependiendo la vía que se utilice, también se tiene que presentar este aviso a la Secretaría de Marina. Y bueno, el informe anual, lo más relevante es, como mencionaba Fiamma, el volumen transportado. Correcto. Y había también una pregunta que si se puede hacer todos estos registros o la presentación de los reportes vía electrónica o si se tienen que hacer de forma presencial. Y también hay otra pregunta de Meterio que señala que si el registro por empresa
es presencial en COFEPRIS, será necesario que acuda el representante legal, o sea, hubo otra persona con carta poder, y en donde se pueden dar de alta los trámites para el aviso de funcionamiento y responsable sanitario. Creo que también había otra pregunta, de una vez que la podrían abordar aquí, es si se tiene que tener uno o solamente uno, o pueden ser más representantes sanitarios. Rodrigo, Sí, sí, claro, gracias, Luis. Bueno, el tema del registro del CISUS, ahorita están pidiendo que forzosamente se tiene que hacer de manera personal, o sea, tiene que acudir de manera personal al representante legal y el responsable sanitario, y esto se hace de manera, como les decía, presencial física en las oficinas de COFEPRIS de la Ciudad de México, en la calle de Oklahoma, ahí, prácticamente pegado al World Trade Center. Y bueno, se tiene que hacer, sí, de manera presencial, no se puede hacer a través de una carta poder, no se puede realizar por el momento. Y igual, por lo menos por ahorita, solo están permitiendo dar de alta un representante y un responsable sanitario. Una pregunta muy recurrente, si me permiten hacerla también. Claro. Es que si se requiere de un responsable sanitario para un fabricante de pinturas que utiliza un producto químico, ¿en qué caso se requiere un responsable sanitario? Muchos de las preguntas que recibimos de nuestros socios nos dicen, yo no he tenido nunca que recurrir a un responsable sanitario. Y esta pregunta pues es muy recurrente. Sí, muchas gracias, Emeterio. Creo que ahí nos tenemos que ir un pasito también más atrás y revisar el tema de, dependiendo de las actividades puntuales que realice cada empresa, ver el número CIAN que les corresponde, y este número CIAN determinará si requiere tramitar ante COFEPRIS un aviso de funcionamiento o una licencia sanitaria, ¿no? Ahorita, el criterio que hemos estado teniendo con la autoridad es que precisamente sí están requiriendo el responsable sanitario, porque es la persona encargada de vigilar pues como el correcto manejo o procesamiento de los productos, de los procesos y de los servicios que lleva cada una de las empresas. Pero bueno, estos pasos que comento serían importantes también revisarlos, y obviamente también es cuestión de ver caso por caso cuáles son las actividades o los productos específicos que maneja cada empresa, ¿no? Gracias, Rodrigo. Otra pregunta muy recurrente que recibimos es que si para el caso de combinaciones, mezclas, formulaciones o preparados, dado que estos no se encuentran descritas en la ley, debería de reglamentarse que están explícitamente fuera del alcance para evitar una actividad de vigilancia por parte de la autoridad, cuando estas mezclas por sí solas no representan una sustancia listada en la ley. Ok. Muchas gracias, Emeterio. Pues mira, en principio se tiene que determinar en qué momento se hace la mezcla, porque al momento de hacer la mezcla y utilizar la sustancia regulada, pues ya caes en el supuesto de preparación, ¿ok? Entonces, en el supuesto de preparación, en este supuesto, al caer en la actividad de preparación, estás obligado a hacer el registro. Ahora, si de esta preparación el nuevo producto que se obtiene de esta mezcla no está regulado por el acuerdo, en principio no estarías obligado a continuar con las obligaciones, pero se tiene que atender precisamente al producto específico que se genera. Correcto. Creo que esa es la clave, perdón, solo para cerrar justo lo que estás diciendo tú. La clave es revisar si estás dentro de la sustancia que está regulada. Si es una mezcla, si es algo más, pero no es la sustancia, no está regulado. Es decir, no me parece que necesitemos además solicitarle a COFEPRIS o hacer un poquito más de ruido diciendo, oye, las mezclas deberían estar reguladas, porque entonces sí sería una cuestión de criterio demasiado abierto, que creo que complicaría un poco el tema de la regulación, ¿no? Pero bueno, simplemente estás en la lista con las cantidades máximas, estás regulado en cualquier actividad realizada con ellas, ¿no? Muchas gracias por la aclaración. Otra pregunta, por favor, si pueden ayudarnos a responderla, es
cuando existen algunas actividades comerciales, por ejemplo, que se venden en ferreterías, tlapalerías, limpieza de cartuchos de impresión, y estos negocios no emiten facturas necesariamente o documentos de compra-venta y no cuentan, por ejemplo, con un aviso de funcionamiento. ¿Cómo sería el esquema de regulación para estas actividades? ¿Les parece? ¿La tomó? Sí, sí, Sí. adelante. Me parece, es una muy buena pregunta y creo que la respuesta no les va a gustar. Si la actividad que se lleva con esos pequeños, digamos, comerciantes implica un volumen regulado, se necesita solicitar la factura, la licencia sanitaria y toda la información. Es un tema de rastreabilidad y que la autoridad quiere saber exactamente a quién se vende, cómo lo compran y cómo me lo están pagando. Creo que no puedo ser más clara y más directa. Sé que puede ser muy difícil porque seguramente tendrán operaciones con empresas, como lo comentas, chicas, que no son empresas. Es a lo mejor, ¿no? La tienda de la esquina que normalmente Banquillos. compran. Así es. Pero es necesario tener que toda la actividad que se lleve con ellos, con estas sustancias, sea con empresas que sean absolutamente transparentes. No sé, Luis y Rodrigo y Pati, Sí, desde luego, de acuerdo, de ¿no? acuerdo contigo, Fiamma. Yo creo que ahorita lo que hemos visto, lo que vimos que en este primer intento con lo que empezamos la presentación es cómo empezó la autoridad desde arriba, ¿no? A empezar a supervisar a las empresas perfectamente identificadas y de ahí poco a poco ir bajando. No nos sorprenderá que los próximos actos de autoridad empiecen a ser ya en niveles más abajo, ¿no? Porque precisamente donde puede haber mucho mayor fuga o menos control es parte precisamente en el menudeo. Entonces, ahí es donde, sin duda, está el mayor reto para la autoridad, supervisar y verificar, a ver cómo le van a hacer precisamente a todas esas pequeñas empresas comercializadoras en donde no emiten facturas, pero que en un volumen total de comercialización, exceden por mucho los montos. Y me parece que ahí es precisamente donde tiene que empezar a haber una mayor supervisión y era con lo que empezábamos nuestra presentación. Es decir, ¿de qué sirve que te vayas solamente con los cautivos, con los contribuyentes que están perfectamente identificados, ¿no? Entonces, el chiste es ir realmente al fondo y ver justo por dónde se está yendo o por dónde puede empezar la autoridad a hacer un rastreo muchísimo más eficiente que lleve a tener un resultado. Porque hoy en día, insisto, de las pesquisas, de las investigaciones, de las sanciones que se impusieron, no hubo ningún resultado fáctico de que pudiera eso llevar a tener una conclusión real de que por ahí pudiera haber tenido algún riesgo la comercialización o la fabricación o el transporte, almacenamiento ilegal de sustancias ilegales o de drogas sintéticas. Si me lo permiten, creo que ya estamos cerca del término. Podríamos pasar con las recomendaciones finales, si podemos pasar esa parte de la presentación. Y pues adelante, Fiamma, Pati o Rodrigo. Sí, claro, nada más. Yo ahorita no tengo... Y creo que es si no me equivoco, son las últimas dos láminas, dos diapositivas de la presentación. Entonces tendríamos que regresar. Es la 13, la lámina 13. Si nos pueden ayudar por ahí, Jesús, por favor. Exacto. Ahí. Entonces creo que esta es la parte de mantener, la importancia de mantener los registros diarios y las bitácoras. Fiamma, ¿quieres cerrar este tema, por favor? Por supuesto. Nos parece, como decía Luis, importante poder hacer estas recomendaciones finales, que lo tengan algo muy presente en preparación, insisto, de posibles visitas o verificaciones por parte de COFEPRIS. No sé, Jesús, si pudieras adelantar un par de diapositivas, solo para que esté allá presente, pero bueno, es para el otro lado, perdón, no adelantar, sino avanzar. Una más.
Justo, muchísimas gracias. La primera es lo que hemos repetido durante toda la presentación, pero es de vital importancia, preparar y mantener sus registros diarios, sus bitácoras. Independientemente de que SISUS todavía no esté implementado, esta obligación ya debe implementarse, ya la deben tener. Es decir, cualquiera que esté obligado a la ley ya debe llevar bitácoras diarias. Entonces, lo que es importante es que también las bitácoras cuenten ya con la información que requiere COFEPRIS, tanto a partir de lo que solicitan verificaciones como lo que viene en ley. Sugerimos, sí, las bitácoras diarias y además también presentar los informes anuales a tiempo. De verdad, no puedo enfatizarles cuánto es la lista de COFEPRIS, están listos en cuanto se presenta un informe a destiempo para irlos a verificar. Sugerimos que sea la segunda semana de febrero, son los primeros 60 días del año. Entonces, para mayor seguridad, presenta la segunda semana de febrero. Hoy en día, sin que esté el SISUS, tiene que ser presencial en las oficinas de COFEPRIS en Oklahoma. Y otra cosa importantísima, que verifiquen que los informes anuales sean perfectamente concordantes con los registros diarios. Eso es otra detonante para tener una verificación. Perdón, Ro, te toca creo que la... Gracias, Fiamma. Ro. Sí, muchas gracias. Bueno, la segunda es obviamente contar con toda esta documentación que comentamos, tanto de proveedores como de clientes, y cumplir también con todos los requisitos que pide la autoridad, en el sentido de que si son empresas extranjeras, tenerlas apostilladas o legalizadas y traducidas, y resguardarlas en el establecimiento de la empresa, pues por lo menos 5 años a partir de que se realice la actividad, ¿no? Gracias, Ro. Eso también había una pregunta que creo que también era muy importante. Si solamente te podían revisar el ejercicio actual, y la respuesta es que no, se pueden ir hasta 5 años atrás, tal como se hace en temas también fiscales o la facultad de revisión de una autoridad. Pati, la tercera recomendación, por favor, para cerrar. Claro, Luis, gracias. Bueno, pues de la mano con las primeras dos que acaban de mencionar, además de preparar y mantener esta información, es muy relevante, pero no sé si pueden adelantar una de esas clases. Es muy importante mantener en el establecimiento esta documentación en original o copia certificada cuando se trate de documentación del propio establecimiento, y también en copia la información que se refería en el inciso anterior, todo lo que tenga que ver con clientes, proveedores o empresas en el extranjero, también mantenerlo en copia. Justamente como menciona Luis, el periodo, la ley señala que esta documentación se tiene que mantener de manera física por lo menos 5 años atrás desde que se realizó la actividad regulada. Y por último, con lo que nos gustaría cerrar, desde luego sabemos que esto lo hacen y están constantemente analizando este tema los directivos de ANAFAPIT, pero bueno, insistir también en la relevancia ahora más que nunca, ante todo el revuelo que está tomando también ante este comité trilateral del fentanilo, que se trate de estar lo más cerca posible de las autoridades reguladoras en México, un enlace entre ANAFAPIT con COFEPRIS, con la Secretaría de Salud, sin duda con la Secretaría de Gobernación, es decir, con todos los actores políticos que están directamente participando en estas acciones, también para que sepan que como industria estamos en la mejor manera de apoyarlos, de trabajar con ellos, de aportar ideas, que también entiendan quiénes son los buenos y los malos jugadores, ¿no? Que no se enfoquen en los buenos, como hemos insistido, y que sepan que ANAFAPIT es un foro amigo, que es un foro de consulta, que es un foro que pueden acercarse para tener mayor información y para que también a través de ANAFAPIT, como lo hemos hecho en otros casos, con otras industrias o con otras empresas, que la propia ANAFAPIT pueda instruir y explicarle a la COFEPRIS o a sus funcionarios cuáles son los productos, cuáles son los temas que deben de tener mayor atención, en realidad dónde está el problema, en fin, cuestiones que en la práctica pueden ser de gran utilidad para un verificador o para una autoridad reguladora, y que eso a la vez también nos permita estar fuera del anzuelo o que no nos vayan a estar dando lata con ciertos temas que por muy obvios que parezcan, muchas veces para la autoridad no lo son.
pues hasta aquí es nuestra presentación. Desde luego, felices de apoyar con cualquier otra duda que tengan y desahogarla. Pero muchas gracias a todos por su tiempo. No, gracias a ti, Luis Fiamma. Antes de darle el cierre a Marcelo, a mí me gustaría, si nos dan un espacio en Meterio a José Manuel y a tu servidora, porque nos quedaron bastantes preguntas por contestar, ¿no? Para poder dar una respuesta a todos los asociados que estuvieron aquí presentes. Hay unas por ahí que quedaron en el tintero de las que mandamos a los previamente con ustedes, entonces me gustaría que nos busquemos, de ser posible, a más tardar la próxima semana para completar estas preguntas y nosotros publicarlas a los presentes y mandarlo vía comunicado si están de acuerdo. Claro, cuenta con eso, Flor, con muchísimo gusto y perdón que no pudimos agotar todas, como sabemos es un tema muy amplio, no podríamos agotar todas estas preguntas en 1 hora y piquito, pero con mucho gusto en los días subsecuentes trabajamos con ustedes, Flor. Y con la audiencia a todo lo que da, ¿eh? No se salieron, entonces Marcelo, por favor, si nos ayudas con el cierre. Claro que sí. Claro que sí. Primero, bueno, darles un pequeño reconocimiento. Jesús, si puedes, por favor, esto es. Primero, un pequeño reconocimiento, aunque sea virtual, por el apoyo que nos están brindando. Coincido absolutamente con todos los comentarios que estuviste haciendo, Luis. Este es un tema que ya de por sí ya es un problema. Va a seguir creciendo el problema. Sabemos que estamos en las etapas finales de un sexenio por demás complejo y va a ser todavía más complejo. Y entonces este tipo de situaciones, como tiene una repercusión internacional, va forzosamente el gobierno va a tener que poner mucho más presión y más seguimiento en esto, pero de la manera que ya vimos que lo hace. Entonces, sí es fundamental empezar a asegurarnos como empresas que tenemos toda la documentación tal cual debe de ser. Creo que la situación que se acaba de presentar en cuanto a las dudas sobre el responsable sanitario es un tema, digamos, colateral a esto, pero que también son de las cosas que no necesariamente estábamos nosotros acostumbrados a estar manejando, pero ahora ya nos vamos a tener que meter en esto. Entonces, trae muchas aristas este tipo de temas. Definitivamente hago comentario a todos los asistentes, les agradezco, como bien comenta Flor, llegamos a 92 participantes, es un número para nosotros muy, muy alto, y prácticamente permanecieron todas las personas hasta el final. Y evidentemente la importancia de este tipo de contactos iniciales, el buffet de Aguilar Loera está, pues aprovechamos nosotros la experiencia que tienen para dar esta primera apertura sobre un problema creciente y bueno, ellos están también para asesorar a las empresas ya de manera directa, que es también parte de la función de la ANAFAPIT, poner en contacto a los asociados con empresas que pueden ayudarnos a resolver diferentes tipos de temas. Entonces, creo que la cantidad de preguntas que logramos resolver fue bastante amplia, pero comenta Flor, van a ser más. Esta plática grabada está ya en el portal de ANAFAPIT, la pueden accesar ahí y también está la presentación que nos hicieron favor de presentar. Está todo disponible a través del portal de ANAFAPIT. Y pues no me resta más que agradecerles infinitamente, Luis y equipo de Aguilar y Loera, todo el apoyo brindado, extraordinaria forma de presentarlo. Creo que fue una probadita, pero suficientemente buena para por lo menos tener una idea de lo que nos viene encima. Mil gracias y pues es hora de ir a ver el fútbol americano que empieza la temporada, ¿eh? Así es, no, pues muchas gracias a ustedes, de verdad mucho gusto en estar con ustedes, ojalá sea la primera de muchas y ver tantas caras conocidas, amigos también y amigas de mucho tiempo, así es que gracias por la oportunidad y siempre a la orden para trabajar y ayudar a lo que necesiten. Y aprovecho también para agradecer a Sergio Toledo por el contacto que nos hizo inicialmente con ustedes. Entonces, Sergio, mis felicitaciones, muchas gracias por el apoyo que siempre nos has brindado. Gracias a todos. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, felicidades, Gracias a gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta Buen día, luego. Flor. Los buscamos, les va a mandar un correo Meterio Luis Fiamma Rodrigo, para que con una fecha tentativa para el Zoom,
podamos resolver las preguntas. Voy a mandar la liga, por favor, denme, si me regalan bien una tarjeta voy a mandar sus datos con este correo que voy a enviar a todos con la liga de la presentación y la liga de